Hola mundo, ¿cómo están? Aquí de nuevo con un nuevo video. Y en esta ocasión, ¿qué vamos a realizar? Pues en esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis, o más bien crítica, al final de una serie la cual pues realmente, voy a serles sincero, seguí poco. Al principio la seguía, sí me llamaba la atención porque pues estaba muy interesante, el personaje se me hizo muy interesante y muchos personajes pues estaban muy bien diseñados y me gustaba mucho cómo estaba la historia. Pero con el tiempo fui perdiéndole la atención y después lo abandoné y al final no me arrepiento de haberla abandonado porque se nota que hice lo correcto al abandonar a la serie. Pero bueno, al fin de cuentas es una serie que al final mucha gente también siguió, que no era tanta como la que le inició a ver, pero sí hubo unas personas las cuales lograron concluir el camino de poder terminar de ver esta serie y la verdad es que lo siento mucho por ellos. Lo siento mucho, porque realmente no se merecían que ustedes esos finales o esos desarrollos de historia para el final de la serie. La verdad es que lo siento mucho. Pero ya sin dar tanta vuelta, vamos directamente a hablar de qué dibujo voy a hacer en esta ocasión. Pues en esta ocasión estoy haciendo un fanart del personaje Bakugo de la serie Boku no Hero Academia. ¿Y por qué decidí dibujar a Bakugo? Porque creo que de todos los personajes de Boku no Hero Academia es el único que realmente respeto. Es el único el que realmente me agrada el personaje. Sí, ya sé que mucha gente lo odia. Pero viendo la media de la serie y cómo terminó y cómo fueron los personajes, creo que por eso mismo más me cae mejor Bakugo. Porque la gente que respetaba a los personajes que salían en Boku no Hero y odiaban a Bakugo, veo que sus personajes no son tan interesantes y muchos de ellos realmente fueron muy malos. Pero bueno, al fin de cuentas, este es uno de los pocos personajes que me agradó de esta serie. Y que realmente es uno de esos personajes que, pues, tiene lo suyo, pero como también tiene un gran desarrollo y también tiene su historia el personaje. Por eso decidí ser este pequeño fan, Nar. En esta ocasión, pues estoy tratando de practicar un nuevo estilo de dibujo. Principalmente estoy tratando de explorar lo que son poses un poquito más complejas. En este caso es una pose en ángulo, en una posición bastante complicada. Les digo que fue complicada porque no saben cuánto tiempo me llevé en hacer la estructura de este personaje. Por Dios, nada más de recordar todo el tiempo que le invertí para que lograra hacer esa esencia. Y aún así, siendo que las proporciones no están muy bien, pero pues quedó mejor de como inició. Créanme, les calculo que mínimo 5 horas tratando de arreglar la estructura de este personaje. Pero bueno, al fin de cuentas lo estoy haciendo en digital, pues como siempre, utilizando mi programa de Pentunsai y probando algunas nuevas técnicas de dibujo, principalmente sacado de unos pequeños streamers de artistas que estoy siguiendo, que me enseñaron algunos consejitos y que de ahí aprendí algunas tácticas nuevas en el arte. Así que vamos a intentar y vamos a concluir este pequeño dibujo. Pero bueno, ya ahorita vamos a hablar del tema de Boku no Hero Academia. Pues ya que no voy a explicar lo mismo de siempre, que es cómo es dibujar este personaje, pues ya lo han visto. Pero si estás aquí para mi análisis de la serie, pues realmente, mi análisis, mi crítica hacia el final de esta serie, pues prepárense, porque voy a soltar veneno hasta que no se diga más. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar este tema? Creo que la mejor forma será hablar cómo inició mi relación con Boku no Hero Academia. Esta serie, la verdad es que yo la vi ya como por la primera temporada, después de que había acabado la primera temporada. Cuando que ya había acabado completamente, porque yo casi por regular no veo animes a las mitades de temporadas o mientras están saliendo, debido a que luego no tengo tiempo para estar viendo caricaturas a ciertas horas y esas cosas, tengo muchas cosas que hacer. Por consecuencia, Boku no Hero la vi de repente cuando que ya había salido toda la serie y que muchos le estaban diciendo que era muy buena. Los héroes estaban de moda, recuerdan que estábamos ahí todavía con los Vengadores. Estaban saliendo muchas cosas temáticas de héroes y todo eso estaba sucediendo. Mientras estaba saliendo Boku no Hero Academia. Una historia con unos personajes con mucho carisma. Tenían un gran diseño, la verdad, muchos de ellos. Hasta el Deku tiene muchas características que demuestran que realmente el diseño de los personajes está muy bien trabajado. Y principalmente por la que yo lo vi, o por lo que me llamó mucho la atención, fue principalmente por la temática de un héroe, un chico, el cual pues no tenía poderes y tenía que vivir en un mundo donde pues todos nacen con poderes.
la discriminación y todo lo que había sufrido me llamó mucho la atención. Al fin de cuentas, eso pues, puede dar un buen tema, abarcar un tema del concepto muy amplio y puede desarrollar a muy buenos personajes. Al fin de cuentas decidí verlo por ese motivo. Pero ¿qué pasó cuando que empecé a ver la serie? Pues la serie, la verdad es que es entretenida, fue entretenida en los arcos que vi. Principalmente la primera temporada donde Deku tenía que demostrar que era digno de recibir su poder. Un poquito decepcionado porque desde todo mundo yo ya soy de ese tipo de personas las cuales nos gustaba la idea de que Deku no consiguiera poderes. Soy de ese tipo de personas que se esperaba un Batman el cual fuera capaz de derrotar a sus enemigos con inteligencia. Tenía esa característica, un detalle de que él analizaba a los héroes y buscaba cualquier ventaja, cualquier cosa que tuviera a su favor, porque él literalmente inspeccionaba a cada uno de los personajes y demostraba que era muy bueno al analizar a los mismos. Por consecuencia, pues era una gran idea la temática de meter al protagonista en una capacidad de pues que pudiera enfrentarse a héroes o villanos viendo sus debilidades y aprendiendo de ellas. Esa era una temática que me llamó mucho la atención, pero no se olviden que esto es un shonen y no una serie de cómics. Por consecuencia, le dieron un power up regalado de la nada porque es un buen tipo. Ese es mi primer detalle, pero que tampoco puedo decir que fue la gran cosa, pues todavía el personaje era interesante y me llamó mucho la atención, y por eso mismo decidí ver la serie. La verdad es que muchos de los diseños de los personajes me encantaba. El arco de Todoroki era genial, cuando que tenías que ver el pasado y todo lo que sufría su familia por la obsesión de su padre y todas las cosas que estaban alrededor suyo. Me llamó mucho la atención. Bien saben, por eso Todoroki se volvió uno de los personajes más importantes de la serie. Y eso llamó mucho la atención. Después de esto tenemos a los demás personajes. Había una de las escenas que más me encantó de la serie, porque es una de las escenas que digo, uff, fue cuando Denji, ¿cómo se llamaba? El chico de lentes, no me acuerdo ya, porque ya pasó mucho tiempo que la última vez que vi de Boku no Hero. Y el chico de lentes tuvo su arco donde se enfrentaba contra uno de los mejores personajes que habían existido. El asesino de héroes es genial. El concepto del asesino de héroes me encantó. El diseño del mismo también daba miedo. Y esa personalidad y ese valor moral que tenía el mismo personaje, el cual más que un villano lo hacía un antihéroe. Me encantó ese concepto. Y eso hizo que era uno de mis personajes favoritos de la serie. Tanto por su estilo, por su personalidad y por lo edgy que era. Pero al fin en cuenta, él tenía motivaciones. Y más de una vez la serie te da a entender de que él tenía razón. Y eso me encantó. El ver ese concepto de que el asesino de héroes era una persona la cual primero quiso ser héroe, y al darse cuenta que estaba todo corrompido, el mundo de los héroes, me encantó. Y después demostrar que era verdad, porque con el mismo personaje de lentes demostró que al fin en cuenta nada más estaba lleno de odio y venganza por querer erradicar a ese que dañó a sus seres queridos. Pero pues así son las cosas. Y al final demuestra el desarrollo de la historia, y eso me encantó. Y en ese arco demostró lo que podía brillar los personajes. Después de esto, muchos de los personajes realmente no me llamaron la atención. Hay alguno y otro que por su diseño puede ser interesante, pero fuera de esos dos arcos donde te explican lo que es la vida de Todoroki, y después lo que es el asesino de héroes, realmente muchas veces los personajes no eran tan entretenidos. Pero creo que el que más me molestó, el que más me enojó, o el que realmente siento que es uno de los personajes que más me desagradó, creo que fue Uraraka. Muchos aman a esta chica, muchos quieren a esta chica, todo el mundo se muere por ella. ¿Por qué? Porque es una chica linda, amable, gentil. Y todo lo que la media japonesa quiere, como también chicos que realmente no les interesa más que tener una chica bonita en su casa. Realmente es un personaje que cometió demasiados errores, principalmente porque tenía un potencial enorme y que al final no aprovecharon en nada.
Era una chica a la cual le llamo las chicas complemento. ¿Qué se llama una chica complemento? Que realmente no te interesa nada lo que haga ella, lo único que te interesa es que se quede con el protagonista. Es decir, su función es simplemente ser el interés romántico del protagonista. Fuera de eso no tiene mayor importancia. Y me molesta mucho eso porque realmente Uraraka tenía un gran potencial, demostrando primero el detalle codicioso de los héroes. Porque ese detalle de que ella lo quería hacer, quería convertirse en héroe, no porque le gustaba ser héroe, sino porque necesitaba dinero, era una característica que me llamó mucho la atención. Pero nunca la aprovecharon y más bien la olvidaron. ¿Por qué? Porque ella nada más puede ser el interés romántico del protagonista. Fuera de eso no tenía otra funcionalidad. Y las veces que tenía funcionalidad, donde por ejemplo demostraba que tenía el valor, tenía ¿cómo se llama? Los ovarios para pelearse con gente aún más fuerte, era desplazado por darle atención a su interés romántico. Y eso me pareció muy malo. Una de las escenas que más me gustó de esta chica fue la escena donde se enfrenta a Bakugo, porque demostró que realmente no era una cara bonita. Realmente era también una peleadora y que también quería pelear con todo con lo que tenía. Ese valor al enfrentarse al personaje, el cual hizo que el mismo Bakugo se ganara su respeto, me pareció genial. Pero nada de eso es importante porque en el siguiente capítulo lo único que hacía era sentirse enamorada del protagonista. Sus celos con el protagonista, su preocupación por ver que otras chicas se acercaban a él. Esa era su única función y ¡ay! Me molestó eso tanto. ¿Por qué un personaje tan bien que podía ser interesante lo convirtieron en solamente un aditamento para ver que para su única función era que se convirtiera en la novia del protagonista? Es que se me hace muy feo ese para un personaje. El ser un aditamento es simplemente horrible para un personaje. Y tristemente esa es su función de Uraraka. El otro personaje que también quiero hablar es el personaje de Todoroki. Es un personaje curioso este mismo, debido a que al principio era un personaje muy interesante debido a todo el transcurso de su historia y toda la problemática que tenía con su padre. Pero con el tiempo, mientras iba avanzando la historia, el personaje de Todoroki fue opacado por su propio padre. Debido a que me empezó a llamar más la atención el mismo padre, el Endeavor, el cual era un desgraciado que solamente quería poder y que hacía todo lo posible para conseguir ese poder. Pero con el tiempo fue entendiendo lo que es el valor de un héroe, entendiendo lo que importaba realmente de ser un héroe, el peso de ser el primer puesto, todo ese, el sufrimiento que causó a sus seres queridos, y se dio cuenta de todo eso, y por consecuencia se vuelve un personaje mucho más interesante que su propio hijo. Al fin de cuentas vemos a un hombre que cometió muchos errores y que trata de solucionarlos, pero aún así siento que opacó mucho a su hijo y al final me importó más saber lo que estaba haciendo Endeavor que el Todoroki. El siguiente personaje con el que quiero hablar, o de que quiero hablar, es el personaje que justamente ahorita estoy dibujando. Ya se habrán dado cuenta de que este es uno de mis personajes favoritos. Yo sé muy bien, entiendo mucho, que realmente es un personaje que no le agrada a todo mundo, principalmente por su personalidad, y que despierta un lado, digamos, negativo de la gente cuando entienden o conocen al personaje de Bakugo. Ya que, no sé, muchos de ellos están traumados pensando que pues una persona como ella es una persona desagradable. Pero desde mi punto de vista yo creo que ese es un personaje el cual es muy realista. Es un personaje muy verdadero, muy real. Ya que hay muchas personas que se comportan como Bakugo. No es un personaje de fantasía, no es un personaje ficticio, no es un personaje idealizado. Es un personaje realista. ¿Por qué? Porque Bakugo es la representación de lo que es una mentalidad de campeón. Muchos pensarían que no, porque pensarán que los campeones o las personas, ¿cómo se llama? Los deportistas o los talentosos deben de comportarse, deben de ser humildes, deben de ser gentiles, deben de ser morales y todas esas cosas. Qué forma de ver las cosas más tonta, de plano. ¿Por qué? Porque la simple y llana razón de una mentalidad de campeón es siempre ser mejor que nadie más. Siempre aplastar a tu enemigo y siempre estar por encima de todos. Esa es la diferencia entre un campeón y un perdedor. Los perdedores nos conformamos. Los campeones solamente les queda el primer lugar. Fuera de eso no es ganancia. Fuera de eso está por debajo de lo que eres.
Y esa es una mentalidad muy realista, es una mentalidad que tiene mucha gente, porque es como se enseña a tener en este tipo de competencias. ¿Tú creerás que los jugadores olímpicos irán por el segundo lugar? No, ellos quieren el primer lugar. Y ellos por ello son capaces de aplastar a su enemigo. No les importa lo más mínimo si su enemigo tiene un pasado triste o si es un personaje el cual ha tenido sus plegarias. No, porque es el primer lugar que él se merece. Y eso es lo que me encanta de Bakugo, porque es un personaje sincero consigo mismo. Es un personaje que sabe lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer para conseguirlo. Y es alguien que se mantiene firme a sus ideales. Eso es lo que me encanta de Bakugo. Es un personaje que muchos no les agradará porque no sé, les despierta un lado negativo de su infancia o no sé por qué. Pero Bakugo es la representación de una persona la cual, obviamente, siempre se sintió mejor que nadie, pero que después descubrió que realmente no era más que un pez en una, ¿cómo se llama? Un pez grande en una, ¿cómo dicen? Es un pez grande en una pecera pequeña. Y entonces por eso mismo pensaba que el mundo le debía algo a él. Pero lo que me encanta es que pese a que conoció la verdad de que realmente no es el mejor héroe y que no destacaba entre sus demás compañeros por ser, como digamos esto, por nada más ser un gruñón y un enojón, y al darse cuenta que realmente comparado con muchos héroes todavía le falta mucho por aprender, realmente él se mantiene con una mentalidad igual. Y eso muchos pensarían que es negativo, pero desde mi punto de vista creo que es la forma de pensar correcta del personaje, debido a que al fin de cuentas esa es su forma de avanzar. Y realmente él demostró que siguió creciendo. Él no es débil y nunca lo fue. Nunca fue débil, nunca fue alguien... Siempre todo el mundo sabía que Bakugo era poderoso y sabían que pese a su actitud era un gran héroe. Mucha gente lo veía así y todos confiaban de que seguía siendo un gran héroe. Hasta el mismo Deku confiaba de que él sigue siendo un buen héroe, por la simple y llana razón de que saben cuál es su potencial y su determinación en cumplir sus objetivos. Y eso es lo que la gente apreciaba y respetaba. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, el capítulo donde aplastó a Uraraka, mucha gente se puso en su contra, pero el mismo profesor de la escuela directamente les dijo: cállense porque ustedes no tienen derecho de decir eso cuando estás viendo que esta persona está dando todo de sí contra su enemigo. Y es que la gente que conoce a Bakugo lo respeta. Por eso es que sus amigos lo respetan. Por eso es que pese a que, pese a que saben que tiene una personalidad violenta, agresiva y poco razonable, la gente lo sigue confiando en él porque saben lo que es capaz. Y eso es lo que me encantó de Boku no Hero, porque respetaban a Bakugo y los únicos que lo odiaban son los fans. Porque ni en el anime ni nadie pensaba que era malo. Y los que pensaban que era malo se daban cuenta muy rápidamente de que no lo era. Y el personaje era más profundo de lo que parecía. Porque el mismo Bakugo más de una vez demostró que tenía debilidades. Era alguien el cual se echaba mucho la culpa de sus errores. Y también cargaba pesos, ¿eh? Y eso es lo que me encantaba, porque no era solamente un gruñón, enojón y escandaloso, no. También tenía sufrimientos, también tenía penas y también tenía angustias. Y eso es lo que me encanta, pero la gente solamente se enfoca de que es el bravocón o el bullying de Deku, cuando realmente fue más que eso. Pero bueno, no puedo pedir que la gente entienda si idolatran a Deku. Es en serio. Y es por eso que vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar del que realmente cometió muchos errores. Y este es Deku. Antes que nada me gustaría aclarar un poco de mi concepto de Deku. La verdad es que yo no creo que sea un mal personaje o un mal protagonista. Cumple con su trabajo de protagonista al llevar la serie y que realmente comparte todas las actitudes de un personaje típico de personaje shonen. Que sería alguien con una voluntad inquebrantable, alguien que es buena onda y que siempre se preocupa y víctima del destino, ¿no? Esas son palabras que pues normalmente definimos a un personaje, por algo le llamaban el Naruto verde. Porque comparte muchas características de Naruto. Por ejemplo, que vivió víctima de una sociedad del cual no lo respetaba y que mucho menos le mostraba cariño. El hecho de que el personaje
fue maldecido literalmente con una discapacidad en ese mundo. Y que también era un personaje con una actitud bastante diferente, pero sí muy compuesta de Naruto. Porque en el caso de Naruto, él hacía las cosas. Él era un heraldo del caos por la simple y llana razón de que quería llamar la atención. En vez de ser una víctima del destino, él se volvió en el victimario del destino. Pero Deku no tenía esa fuerza de voluntad, entonces él se convirtió en una que sería la típica víctima del destino. Es una persona en la cual vivió aplastado y que simplemente le pasaban encima y nadie lo valoraba. Este es un tipo de personaje bastante interesante, y debido a que conceptos como Naruto ya no estaban funcionando realmente. Por eso es que el protagonista pues llamó bien la atención, siendo un personaje víctima de su pasado, el cual tenía que aprender a pues tener valor, fuerza de voluntad, los cuales pues simplemente con el transcurso de la historia iba ganando. Y yo creo que ese es un concepto muy interesante del protagonista. Y detalles como que Deku todavía seguía siendo un cobarde pese a que tenía mucho poder. Y el detalle de que todavía faltaba su confianza, todavía tenía falta de confianza, pese a que literalmente era uno de los héroes con mayor potencial en la escuela, me agradaba. Porque tiene sentido. Si eres una persona la cual vivió aplastada toda su vida y de repente consigue poder, por mucho poder que tengas, no vas a tener la confianza en ti mismo para poder hacer las cosas que se te den la gana, porque no es realista. Cuando quieres aplastado toda tu vida, no de la nada vas a volverte valiente y y sagaz, simplemente por algunas cosas que te hayan pasado y que te hayan demostrado que es la mejor forma de vivir. No, porque tú has vivido más tiempo siendo aplastado que más tiempo teniendo poder. Así que es más creíble que tengas esos defectos o esos detalles en tu personalidad. Así que ese detalle de Deku todavía siendo un cobarde, pese a que ya tenía el poder y también ya tenía la experiencia para ser valiente, me parece muy genial, porque realmente es muy realista. Las personas no cambiamos a la noche a la mañana y podemos tardar años en cambiar, porque no estamos hablando de que de un día a otro fue tratado mal, no, toda su infancia fue tratado mal. Entonces el mundo le dijo: tú no puedes tener confianza en ti mismo. Y es creíble lo que le estaba pasando al personaje de Deku. Pero mientras iba transcurriendo la historia, yo siento que el personaje se convirtió en un idealista. Y no hay peor personaje que un idealista. Es en serio, nadie es más tonto que un idealista. Por la simple y llana razón de que el idealista piensa en que todo puede ser correcto, en que todo tiene una solución, en que todo se puede arreglar. Y eso es lo peor que pudo hacer Deku. El pensar que todo se puede arreglar mágicamente con las palabras, como lo hizo el señor Naruto. Y por eso lo critican mucho, porque Naruto era el evangelizador, pero en historia y esas cosas todo era muy conveniente para que sus diálogos evangelizaran a la gente. Y justamente es el mayor defecto que tuvo Deku, realmente el tratar de que todo fuera correcto, pese a que ya tenía la experiencia para saber que no siempre se puede arreglar de esa manera las cosas. ¿Por qué me ofende mucho ese concepto de Deku? Porque no tiene sentido. Al fin en cuenta, ¿qué es lo que hizo Deku al tratar de convencer a Shigaraki que lo que estaba haciendo estaba mal? Mandar a una persona arrepentida a ser ejecutada. Porque los crímenes que cometió Shigaraki, por mucha redención que tengan, no se pueden perdonar. Hizo cosas atroces y acabó con miles de inocentes. Literalmente metió un país al caos. Y no sabes cuántas personas inocentes murieron por sus manos. Todo eso, todas esas cosas que hizo, realmente ¿se pueden perdonar? Se pueden simplemente decir: ah, no, ¿cómo se llama? Entiendo que estuve mal, ya de aquí en adelante voy a ser mejor persona. ¡No! Y Japón, teniendo uno de los pocos países los cuales tienen pena capital, me imagino que mínimo todos los que alguna vez hicieron crímenes ahí en ese momento, ahorita ya no están en la serie por la simple y llana razón de que la mayoría se fue con papá Diosito. Y es que no podemos ser idealistas, no podemos creer que simplemente las cosas se van a arreglar mágicamente por el diálogo. No, porque hay crímenes que no se pueden perdonar con el diálogo. Porque ¿qué le vas a decir a esa persona a la cual va a tener que llevar las cenizas de su
de su héroe favorito a su país y a todas las personas que vio morir. Simplemente es muy tonto pensar eso, y eso es lo que realmente arruinó el final de Boku no Hero. El hecho de pensar que todo se podía arreglar con el diálogo. No todo se puede arreglar con ese sentido. Es bonito, pero muy falso. Pero espero que les haya gustado. Al fin de cuentas, esta serie ha pasado a la trascendencia por no tener un final el cual vaya a agradar a todo mundo. Pero pues fue divertido mientras duró. Espero que les haya gustado y mucho más que les haya entretenido. Sin más que agregar, nos vemos para el próximo video. Bye bye.